¿Cómo les va en esta fría mañana de agosto? ¿Por qué no me dejan conectar a la red? Desconozco. Porque es la conexión de No sé. Fíjate si en realidad alguien puede subir a ayudarme. Vale. Me va a hacer mal. Disculpa. No pasa nada. Porque ahora la contraseña está, me la dice acá, pero no me la tomo. Voy a hacer. Estamos con algunos problemas técnicos. ¿Qué me aparece acá? Bueno, ¿dónde habíamos dejado la clase anterior? ¿Por qué no está eso? Tengo que buscar mi computadora. Esto es específico Wi-Fi. Acá nos conectamos siempre, creo. ¿No es acá? Pero hay un cable. Hay que conectar un cable. Va por línea. Faltaba algo importante, conectar un cable. Bueno, El cable de red. claro, no hace falta el wifi. Está. Bueno, Ahí lo entramos acá. Y esto sí es. F521. sí. Bueno, ¿dónde habíamos dejado la clase anterior? Está. Lo último fue si puede aplicarse o no el psicoanálisis de los niños y el conflicto entre Ana Freud y Melanie Klein. Eso fue lo último que dije. ¿Y qué se puede desarrollar al respecto? ¿De qué estábamos hablando? Me voy. Y ahora vamos a poner la cámara. ¿De qué estábamos hablando en la clase anterior? Por un viaje a Disney con todas tus amigas. Bien, está bien. Bueno, o sea, de los orígenes de la clínica con niños. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué habría un psicoanálisis con niños? ¿A los niños les pasa algo? Es decir, si hablamos de un psicoanálisis con niños, tendríamos que pensar si una afección como las neurosis puede ser pensada en la infancia, o si pueden surgir problemáticas
a grandes rasgos de la estructuración subjetiva en el niño. Entonces, de alguna manera, nuevamente reingresamos en este debate tan complejo que tiene sus idas y venidas, que es entre lo innato y lo adquirido, entre la naturaleza y la cultura. Si la subjetividad humana es producto de un desarrollo lineal de nuestra especie, o se tienen que dar un conjunto de operaciones mentales para que devengamos un sujeto como lo conocemos. Entonces habíamos hablado que el psicoanálisis con niños tiene esta primera aproximación en el caso Juanito, Hans, pero estrictamente no podríamos hablar de un caso clínico en el sentido estricto, porque es una observación realizada por su padre, asesorada por Freud. No podríamos ver situaciones de juego infantil, pero Hans despliega sus sueños, sus fantasías, etcétera, etcétera. Y Freud va haciendo algunos señalamientos al padre, porque Freud prácticamente no lo ve a Hans como paciente, y que tenía fines netamente teóricos. Algunos años después, a partir de la década del 10, empiezan a producirse algunas aproximaciones de psicoanalistas, sobre todo mujeres con niños. Destacábamos la figura de Hugh Hellmuth como quien hace una primera experiencia, y cuando hablamos de primera experiencia estamos hablando de una presentación en congresos de la aplicación del método analítico en niños, pero lo hace con una visión sumamente pedagógica. Ahora, esta palabra pedagogía aplicada o traspolada al esquema psicoanalítico es un término abyecto, es decir, cuando alguien dice que no hace psicoanálisis sino que aplica un método pedagógico, es para ofenderse rápidamente. No te están diciendo algo lindo, te están diciendo algo feo. Usted aplica una pedagogía, no hace análisis con niños. Esto en el paladar negro de la internacional psicoanalítica de los primeros años era ofensivo. Ahora bien, pedagogos eran todos en esos tiempos. Y diría que de alguna manera esto no deja de filtrarse, pero tenemos una idea, como hablábamos anteriormente, de este niño bueno que la sociedad lo vuelve malo, o este niño lleno de instintos desviantes que debe ser reorientado por la simbolización. Es decir, el niño con el cual empieza a trabajar en psicoanálisis está fuertemente impregnado de la dura pedagogía negra de la Europa del siglo XIX y del principio del siglo XX. Si la infancia es buena o es mala, es decir, si el niño es antisocial o es social desde los comienzos. Por lo tanto, el debate entre lo innato y lo adquirido no está saldado sobre el suelo del cual parte el psicoanálisis. De hecho, el mismo Freud, cuando plantea ideas a lo mejor a nuestros oídos un tanto esotéricas y oscuras como la filogenia, como las fantasías primordiales, alude a cierto componente innato o que va más allá de la subjetividad, como que está presente en todo proceso subjetivado. Bien, esta idea rápidamente aparece, los trabajos de Hellmuth son bastante elementales, yo no leí ninguno, lo admito, y aparentemente Hellmuth era bastante brava. Comenté en la clase pasada una anécdota que ella muere asesinada por un sobrino a quien ella trató como analista. O sea, el psicoanálisis de los años 10, hasta los años, la primera mitad del siglo XX, hasta la guerra, digamos, que no estaba tan difundido, a lo que está quieto se le cobra y a lo que se mueve se le interpreta, como decía la célebre frase de la Colimba: lo que está quieto se pinta, lo que se mueve se saluda. Bueno, nadie se ríe de estas cosas ya, pero a mí siempre me pareció muy gracioso. El psicoanálisis estaba en auge y era una investigación en curso, es decir, todo analista era un investigador de las profundidades de la mente e intentaba descubrir algo allí. Obviamente que las tesis eran desde brillantes a disparatadas, y en este contexto Hellmuth hace una presentación de un caso que con un método analítico
o una aproximación al método analítico y se constituye probablemente en la primera experiencia. Después, no recuerdo en este momento, por ahí una experiencia también de una analista francesa, que también desde una fuerte composición pedagógica intenta llevar adelante un análisis infantil. ¿Qué sucede? Los niños pequeños, sobre todo, no asocian libremente, no tienen conciencia de enfermedad, son llevados por alguna problemática y por lo general eran niños con ciertas perturbaciones severas. No podían dormir, no adquirían aprendizajes elementales, uno ve la casuística de Melanie Klein, y suelen ser casos de chicos bastante perturbados, como pueden ser Erna, Dick, etcétera, etcétera. Hoy en día tendrían diagnósticos del DSM-4 estos chicos. Entonces habíamos avanzado un poquito más que la introducción del psicoanálisis con niños se produce por la polémica Anna Freud-Melanie Klein. Este detalle no es menor porque divide agua fuertemente en la historia del psicoanálisis. De alguna manera, Lacan, el fenómeno Lacan y el fenómeno Lacan argentino disuelve bastante esta polémica, aunque uno podría pensar que el mismo Lacan también está atravesado por los efectos secundarios de esta discusión. Bien, Klein tiene una teoría que podríamos denominar endogenista. Voy planteando estas cosas para poder comprender los textos de Sylvia Lechman. ¿Qué quiere decir una teoría endogenista? Una teoría que plantea que los movimientos mentales se dan de adentro hacia afuera, desde el interior de la vida psíquica hacia el afuera. Y Klein en esto es respetuosa del principio de que la ontogenia repite la filogenia. Es decir, los seres humanos nacemos con representaciones, con fantasías arcaicas, con un inconsciente. Ella dice con una mínima expresión del yo, lo que permite un acercamiento mayor al inconsciente. O sea, ella plantea como que los bebés tienen como un inconsciente a cielo abierto y que los movimientos posteriores, bueno, según su teoría, van a ir fortaleciendo el yo, pero hay un yo incipiente. O sea, hablaríamos de un yo primario y que ya nacemos con el aparato psíquico funcionando. Te instalaron todas las aplicaciones y lo que hay que hacer es desplegarlas, pero está todo. Por su parte, Anna Freud no diría que tiene una teoría exogenista, pero ella comienza a introducir fuertemente algunas variaciones. Variaciones entre comillas, porque son variaciones siguiendo de una manera bastante rigurosa los desarrollos de su padre, sobre todo de los últimos. El compendio del psicoanálisis, los textos de la segunda tópica. Porque también tenemos que ubicarnos en una época en la que no deja de estar el principio positivista de que la última publicación sería algo así como el último descubrimiento, como una teoría que evoluciona y no es una teoría que es revisada a la luz de debates internos en la teoría. Es como que la primer tópica va se deja de lado por una segunda tópica y así sucesivamente. ¿Se entiende? Hay un principio positivista de evolución de la teoría. Por lo tanto, los que lean Melanie Klein, es raro que encuentren cita a textos, por ejemplo, de la primer tópica. Para Anna Freud nacemos con el yo, no nacemos con una relación de objeto, en el sentido kleiniano. ¿Por qué? Porque Anna Freud sostiene la idea de un narcisismo primario y un narcisismo secundario, casi como una etapa evolutiva. Klein no. Y por otro lado, Anna Freud insiste en la influencia del medio, el ambiente. Porque también tenían experiencias distintas. Klein, que no provenía de la medicina, hace una experiencia de formarse psicoanalíticamente. Ella es de origen alemana,
pero con su primer marido migran a Hungría y hace su análisis con Ferenczi, Sándor Ferenczi, el húngaro. Que entre otras cosas Ferenczi es el creador de un método bastante particular que se llamaba la técnica activa y el análisis mutuo. Yo no sé cómo terminaba el día de trabajo ese muchacho, porque él como que hacía un análisis mutuo con algunos pacientes, se analizaban mutuamente. No entiendo muy bien cómo funcionaba, debo confesarlo, porque esta idea de comunicación de inconsciente a inconsciente es una idea ferenciana. Y la técnica activa, tenemos un analista sumamente activo, no tenemos ese analista en silencio que dice pocas palabras, dice mucho ajá a veces. No, era bastante activo. Y probablemente el análisis con Klein, quien aspiraba a ser analista, esto es un acto de mi propia imaginación, lo aclaro. Yo creo que estos análisis tenían como un perfil sumamente investigativo, como si había que sacar reliquias de la mente, como tratando de descubrir movimientos cada vez más primarios, y que este material que Klein extrae de su propio análisis después es llevado a la teoría como un universal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la mente humana contiene ese universal. También tenemos los grandes detractores de Freud, que son, en su momento, Jung, con una teoría de la simbolización o del campo simbólico, donde el simbolismo tiene una connotación universal, una simbología universal, que probablemente Klein también se haya provisto de estas ideas, y por otro lado las teorías de Adler sobre la protesta masculina y la envidia. Bueno, estas ideas están muy fuertes en el pensamiento kleiniano, como que muchas cuestiones que el mismo Freud elimina por sus debates con sus discípulos, Klein de alguna manera persiste con estas ideas. Entonces tenemos la técnica activa, que podríamos pensarla como un antecesor de la técnica del juego, donde el analista está activo en el juego, y la idea de una simbología universal, donde Klein remite permanentemente a los objetos originarios cualquier interpretación, como una simbología universal, y la idea de la agresividad, o sea, sería el sadismo primario, como una agresión innata, un montante innato de agresión con el que nace el aparato psíquico, que se despliega de distintos modos y moviliza al yo, al desarrollo. O sea, la teoría de la voracidad o del sadismo primario, una agresividad primaria, en la teoría de Klein es clave. El niño ataca el pecho, pero en tanto ataca el pecho se siente atacado por el pecho, y así desarrolla esta teoría. Ahora bien, estas cosas le parecían horrorosas a los analistas de la época, y es sumamente resistida Melanie Klein. Ella recibe su título de psicoanalista con la presentación de un trabajo que no recuerdo el nombre, está en las obras completas entre los primeros textos, con el que se recibe de analista en Hungría. Se separa, vuelve a Alemania y inicia su análisis con Karl Abraham, uno de los primeros presidentes de la Asociación Internacional, que de alguna manera le hace de paraguas político, digámoslo de esta manera un tanto contemporánea y acorde a una interna del PJ bonaerense, pero le hace de paraguas político protegiendo a Klein de los ataques y las descalificaciones que ella recibía del medio psicoanalítico europeo, porque estamos hablando de Europa. A todo esto tenemos la Primera Guerra Mundial en el medio, o sea, creo que esto ya lo dije en la clase anterior, de repente se armaba un congreso de psicoanálisis, o durante la guerra no se pudieron hacer, y convergían analistas que habían estado enfrentados en el frente de batalla, cuyos hijos habían combatido en el frente, muchos habían perdido. Imagínense que el clima no era necesariamente el más amistoso, pero digamos que como en su amplia mayoría eran judíos, a lo mejor eso también permitía algún tipo de sentimiento de pertenencia al campo y menos hostilidad en algunos casos. Pero se me enfría la pelada, disculpe. Hoy mi hijo
más chico a la mañana estaba buscando frenéticamente un peine que no encontraba y le dije, hijo, usted comprenderá que no soy yo quien lo perdió, porque es un objeto que no suelo usar, salvo para peinarme la espalda. No voy a confesar más intimidades hoy, ya dije suficiente. Es bastante grotesca, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Las hormonas son así. Bueno, esta idea que estoy planteando están fuertemente presentes en los textos de Bleichmann. Avanzo un poquito más en esto. Cuando Klein está en Alemania, Abraham es como el precursor y quien más insistía en la idea de las fases de evolución de la libido, y con una teoría fuertemente endogenista. La relación de objeto, la teoría de las relaciones objetales, es una teoría de Abraham, más que de Klein. Klein la adopta, va a Inglaterra en los años 20, que es recibida con los brazos abiertos, encuentra un ambiente acogedor y amistoso, rápidamente se hace de discípulos como Joan Rivière, Rosenfeld, la famosa Anna Segal por el librito de introducción la esperaba con los brazos abiertos de introducción al pensamiento kleiniano, encuentra un clima favorecedor y en el año 24 se entera que Anna Freud, la hija de Freud, pensemos que hay un Freud activo, ¿qué textos había escrito Freud hasta el año 24? Se había escrito El malestar en la cultura, Psicología de las masas, El yo y el hecho. Ya tenemos un Freud produciendo, jugando en el Inter de Miami, ya sus últimos años habiendo ganado el Mundial, y se entera, así como que le cuenta a la vecina o en el boliche, se entera que Anna Freud escribió Principios del análisis infantil, donde le da un caño como para que tenga. Le saca mano de acá a la china, que estaba chiflada, que le interpretaba barbaridad a los pibes, que estaba loca, que era todo un desastre lo que estaba haciendo, que le decía chanchadas a la gente. Bueno, todas estas cosas que ustedes, si abren un texto de Klein, van a observar rápidamente que tiene una concepción de un inconsciente efervescente y de pulsiones y agresividades sumamente activas. Es por momentos enloquecedor leer Melanie Klein. Yo suelo decir el chiste que cuando uno lee Klein empieza a entenderla cuando ve vaginas dentadas y penes voladores que te corren. Ese es el momento donde uno empieza a entender la teoría de Klein, o por lo menos empieza a familiarizarse con esas ideas. Entonces Klein intenta escribir en el lenguaje del inconsciente. La tildaron de borderline, de loca, etcétera, etcétera, pero también encontró un método de trabajo, yo diría, con una palpable eficacia en la clínica con niños. Y sobre casos donde nadie daba pie con bola, el método kleiniano empieza a encontrar algunos resultados relativamente interesantes. Entonces, en el año 25, Klein le responde con mucho sarcasmo, mucha ironía y un profundo espíritu de descalificación, le devuelve el Simposium de Análisis Infantil, le da a Anna Freud como para que tenga. Son 4 los ejes que cuestiona fuertemente Klein. El primero, algo esbozamos en la clase anterior, si el método psicoanalítico puede ser aplicado con niños tal cual es expuesto por Freud. Anna Freud dice que no, porque los niños no asocian libremente, no tienen un acceso a la verbalidad como tenemos los adultos, no desarrollan conciencia de enfermedad y hay que hacer una propedéutica, y acá es donde esto le costó la carrera a Anna Freud, aplicar como cierta pedagogía para introducir un niño en análisis. Entonces, cuando escucha esto, Klein se arremanga y le dice algo así como: no seas bruta. Los congresos eran pesados. Las viejas a las trompadas en los pasillos del congreso, le ponían piedras a la cartera para revolear y golpear, le ponían alambre de púa en los collares de perla para generarle cortes al adversario, la policía tirando gases lacrimógenos. ¿Qué mal le hace todo esto al psicoanálisis? Diciendo la prensa especializada. Los analistas en cuero revoleando la camiseta de su teoría, gritándole barbaridades a la yuta.
cabeza de tortuga se cantaba en otra época, y la cana desalojando con gases lacrimógenos, el recinto. Eran más o menos así, porque se disputaban cosas importantes. Entonces Klein le contesta sobre esto que no sea bruta, más o menos, y ahí dice una genialidad. Lo digo rápidamente, probablemente ya lo saben. Para Klein, visto que la pulsión se expresa a partir de sus representaciones personificadas en las imagos, son expuestas en el juego infantil. Por lo tanto, para Klein, el juego es el sustituto de la asociación libre. Tomá, Klein, tomá, Ana Freud, le dice. Chupate esta mandarina, le dice la primera. La segunda teoría, la segunda diferencia es sobre el narcisismo primario. Para Ana Freud, el niño aún se encuentra fijado a las imagos primarias, por lo tanto no desarrolla neurosis de transferencia. Lo que responde Klein en el primer punto es aplicable al segundo. O sea, la transferencia, no seas bruta, no es con la madre o el padre físico real, sino es con los objetos. Acá las dos tienen razón. Y Ana Freud le contesta en otros textos, pero acá se comió una paliza importante en el simposio, porque Klein le contesta a partir de que el análisis interpreta sobre los objetos del inconsciente, dicho rápidamente. Y Ana Freud le plantea que no es lo mismo padres intromisivos a padres que no son intromisivos, no es lo mismo un niño que ha tomado el pecho que no haya tomado el pecho, no es lo mismo un niño que duerme con los padres hasta los 25 años y otro que no. Da una serie de explicaciones del ambiente que son bastante oportunas y que tienen una incidencia, pero para Klein no, porque para Klein todo parte de los objetos primarios. Otra diferencia, creo yo, tiene que ver con respecto al método. Ya lo hablábamos anteriormente, todo está más o menos cerca, como ustedes observarán, y para Ana Freud el psicoanálisis debe nutrirse de otras ciencias, de la medicina, de la biología, de la observación de niños. Ana Freud inspira a muchísimos investigadores, entre ellos Spitz, por ejemplo, que ustedes conocen, los trabajos de John Bowlby, todo lo que hace a la observación de niños en situación sana. Son observaciones y trabajos que Ana Freud impulsa. De hecho, Ana Freud tiene la experiencia de haber sido la responsable de la evacuación de los niños durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de personas con un compromiso social importante con su tiempo. Siempre doy este ejemplo, no conmueve a nadie, pero a mí sí me da cierta emoción. ¿Vieron la primera película de Narnia? La 1. ¿Cómo empieza Narnia? La primera imagen. Con los chicos que se van a emigrar por la guerra. Se van al interior de Inglaterra, al campo, y el hijo mayor va al frente. Bueno, eso lo coordinaban a Freud. La evacuación de los niños, porque ellos consideraban que los nazis iban a bombardear las ciudades. De hecho, cumplieron. Bombardearon las ciudades. Entonces, para proteger a los niños, los llevaban al interior de Inglaterra, al campo, a estancias y distintos lugares, y ahí empieza Narnia, cuando la nena entra al placar y se imagina ese mundo, entra en el mundo de la fantasía, ¿no? Es interesante. Otro va a la guerra, o sea, se vivió una realidad bastante especial. Ahora, Ana Freud descubre, paradójicamente, fíjense este detalle, que aquellos niños que habían permanecido con sus padres en los refugios y aún soportando los bombardeos, habían quedado menos traumatizados que los que fueron deportados o llevados al campo para protegerlos de los ataques. Los niños que habían sido alejados de sus padres experimentaban más perturbación que los que habían estado con sus padres. Llega a esa conclusión. Es interesante. Ahora, con la guerra, muchos analistas
la mayoría de los analistas, sobre todo judíos que viven en Europa, la mayoría emigran a Inglaterra, a Estados Unidos, algunos vienen a la Argentina, colaborando con el desarrollo del psicoanálisis argentino. Por ejemplo, Arminda Verasturi supervisaba con Melanie Klein. Las primeras analistas, Mimi Langer, etcétera, etcétera, tenían correspondencia con Melanie Klein. El psicoanálisis argentino, aunque esto se ha perdido, en los muros que están pintados acá en la facultad, hay más de un kleiniano, pero kleiniano furioso. No era un kleiniano así nomás. Si era kleiniano, era furiosamente kleiniano. Y John Riviere era kleiniano bioniano. Jamás abdica de ese núcleo teórico. Ahora bien, por lo tanto hay un proyecto analítico distinto. Para Melanie Klein el método analítico es autosuficiente como método de investigación. Tiene un fanatismo por el método analítico llevado al extremo, Klein. Klein llegó a interpretarle a bebés recién nacidos, a niños de 6 meses, les interpretaba la Klein. Y vos ibas a comer de la tía te interpretaba. Lo que se mueve se interpreta, lo que está quieto se le copia. Y se manejaban así. Estos puntos, que son 3 o 4, según como los enumero con la inspiración del momento, son claves. Porque hay un debate acá que se da entre lo innato y lo adquirido. Hasta dónde hay una preformación y hasta dónde el ambiente incide. Esto da comienzo a una controversia muy grande. Pero ¿qué sucede? Perdón que esté un tanto desprolijo en esto, para mí la historia del psicoanálisis es muy importante, porque es la historia de las ideas, no del chismerío. Freud emigra junto a muchos analistas judíos a Inglaterra en el año 38 y los chicos británicos, el que no salta es un inglés, decían eso, y el que no saltaba efectivamente era un inglés, el que saltaba no lo era. Estaba Peter Shilton, Gary Lineker, estaban todos esperando y el Diego va con la manito y les hace el gol. En el 86, ¿qué pasa? En el 38 a la tía Melanie le caen en su casa todos los enemigos teóricos. Ana Freud y su gentuza. Imagínense el quilombo que era esto y la controversia, porque por un lado había que darles asilo y por otro lado eran sus enemigos. Se mataban, pero se mataban. Ernest Jones no se le ocurre la mejor idea que realizar una serie de debates como para zanjar las diferencias, cerrar la grieta psicoanalítica y poder converger en algún mínimo consenso y acuerdo para la formación de analistas, porque los kleinianos se formaban con Klein, los anafreudianos se formaban con Ana Freud, y afuera se agarraban a las piñas en los boliches, se sacaban los novios, era un quilombo. Tenían dedos con falanges de la otra corriente en el cogote, banderas se ponían en los congresos. Bueno, terrible el asunto. Atentados, bueno, de todo. El hecho de imaginarme una vieja kleiniana con una piedra dentro de la cartera ya me genera mucha risa. Para pegarse carterazos, una cosa muy de barra brava. Anillos con púas, ¿viste? Porque las viejitas kleinianas siempre fueron muy pitucas. Entonces uno se las imagina en los congresos revoleando. Se juntaban en un salón y no se sabe qué pasaba, como Maradona y Ruggeri después del Mundial 86. Se encerraron en una habitación de un hotel, el Diego y Ruggeri, después del Mundial 90, se dijeron algunas cosas, no se sabe qué, pero aparentemente no fue en buenos términos. Lo mismo pasaba en estas controversiales, la gente se mataba. Aquí que en un momento, en plena efervescencia de los debates, comienza un bombardeo aéreo y con los B1 y B2 a Londres. Habían tomado la precaución, dado el peligro de la época, y dice: "Ladies and gentlemen", en inglés, afuera están cayendo bombas. Y se sienta. Quien pronuncia esa frase es el mismísimo Donald Winnicott. Esta frase quedó en la historia frente a la sesgada visión del psicoanálisis del endogenismo que desconocía el mundo externo. Una persona dice: afuera están cayendo bombas, dando la señal de que el mundo real existe y pasan cosas.
Esta frase queda en la historia, está retratada por Horacio Echegóyen en la breve historia del psicoanálisis inglés. Y Winnicott, voy a decirlo brevemente esto, como consecuencia de las discusiones controversiales, la escuela psicoanalítica británica, que era la que hegemonizaba el psicoanálisis mundial hasta aquel momento, piensa en una Francia ocupada por los nazis, un Lacan que tenía que esconder a la mujer de origen judío para sobrevivir, o sea, no le estaba pasando bien, en realidad sí le estaba pasando bien cuando escondió a la mujer, pero ese es otro tema del que no me voy a expedir en este momento, es un chiste un poco de mal gusto que acabo de hacer, pero Lacan tenía, fuera de broma, tuvo que esconder a la mujer, a su primera esposa, no le estaba pasando tan bien Lacan, y el psicoanálisis en Francia no podía difundirse con el nivel de exposición, porque el psicoanálisis era una ciencia judía. Pero bueno, la cuestión es que la Sociedad Psicoanalítica Británica y la internacional se divide en tres. El grupo A cargo de Klein, el B a cargo de Anna Freud y lo que se llamó el Middle Group, que era el grupo del medio, encabezado entre otros por Winnicott. Después le empezaron a cantar, vos sos de la B, vos sos de la B, y ahí se pudría todo de nuevo. Pero, chiste futbolero al margen, más o menos, y acá se celebra lo que se conoció como el Gentleman's Agreement, el pacto de caballeros celebrado por dos mujeres. Esto es de muy fino humor inglés, esta es la parte que todos nos deberíamos reír con un poco de como hacen los ingleses, fino humor inglés, el Gentleman's Agreement, que fue el gran pacto de caballeros que divide la Sociedad Psicoanalítica Británica entre las dos grandes mujeres, Ana y Melanie. Y ahí más o menos se pacifica un poco la cosa. Ahora estas tres corrientes que van a marcar algo muy importante. Primero es la cuestión del endogenismo, lo que se tendió a llamar la psicología del yo, de Anna Freud, y la teoría del self, de Winnicott y compañía. El Middle Group va a tomar como base de sus desarrollos lo que llamaríamos el desarrollo temprano, es decir, un tiempo anterior al proceso primario, lo que en Winnicott y los que hayan leído Winnicott aparece como el desarrollo emocional primitivo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? No solamente para mostrar un cacho de cultura, como decía Clemente hace algunos años atrás. Los que no entiendan los chistes pueden buscarlos por volver, pueden googlearlos. Un cacho de cultura es cómo se va creando el conocimiento psicoanalítico y de dónde aparecen las tensiones. Porque el psicoanálisis con niños, si bien después aparece el fenómeno francés de Lacan y sus principales discípulas, Manon y Dolto, tiene una historia con una fecundidad clínica asombrosa. Esta gente creía realmente en lo que hacía. Y estaban dispuestos a defender la teoría con su vida. Y no es metafórico lo que estoy diciendo. Teoría, patria o muerte, decían. Así. Iban al frente como vikingos en la última batalla. El Valhalla psicoanalítico los estaba esperando. Para seguir discutiendo, seguir morfando y seguir combatiendo, porque eran guerreros realmente. Y la guerra era total en aquellos años, la gente no se andaba con chiquitas, iban todos al frente. Ahora, ¿qué pasa con las infancias y con las problemáticas de la infancia? Habíamos charlado las clases, sobre todo a principio de año, que las desviaciones sexuales infantiles, la criminología del siglo XIX y la fenomenología tenían una incidencia bastante directa en la noción de psicopatología del siglo XX. Entonces la infancia aparece como un fenómeno sumamente complejo y donde tempranamente se pueden detectar afecciones mentales.
¿Dónde va a impactar todo esto? En el desarrollo. Ahora bien, salvo el middle group, hay una idea de entender que la salud es una desviación de la patología, es decir, que en la patología vamos a encontrar los fenómenos universales. Esta idea que el inconsciente es patologizante. Es decir, la idea freudiana que esgrimiera como grito de combate, seamos libres que lo demás no importa nada, como dijo San Martín previo a la batalla, porque esta frase se puede reinterpretar en función de algunas ideas contemporáneas, pero no tiene nada que ver con eso. Freud había hablado de hacer consciente lo inconsciente. Esto, si bien debe ser situado en un contexto, pero de alguna manera transmitió la esperanza de que todo el inconsciente podría ser cognoscible, que existiría la chance de transcribir a la conciencia todo elemento del inconsciente. Entonces aparece la categoría del síntoma como una categoría generalizada a cualquier expresión de una afección infantil, universalizando de alguna manera la idea del síntoma. Porque Klein de alguna manera dice eso. Si ya nacemos con un inconsciente que de alguna manera trabaja, Klein encuentra en la elaboración una idea de hacer consciente el inconsciente. Ese objeto persecutorio, aterrador, devorador, es el pecho materno. Tren Dick entrando en mamá. Esta lectura, acertada por otra parte, que hace Lacan de Melanie Klein, porque los primeros textos de Lacan tienen una lectura de Klein muy fina, si bien la levanta para tirarla, digo yo, le hace un pasí para soltarle que se caiga al piso después, porque Lacan va a plantear sus diferencias teóricas, que son más que atendibles. Acá estamos en este esquema por ahora. Vamos a ver que Klein plantea que hay un inconsciente que opera tempranamente, y que esta idea la lleva a desarrollar probablemente una de las teorías más brillantes, a mi modo de entender, del psicoanálisis, que es la teoría del simbolismo. Porque Klein va a plantear, como hablaba en la clase anterior, que cuando los objetos internos presionan en sus ansiedades e impulsos, generan defensas. Y que en esta pugna entre las defensas y las mociones pulsionales inconscientes, el yo se ve obturado en su posibilidad de desarrollo. Entonces escribe un texto que yo les recomiendo que lean en algún momento de la formación, que se llama La formación de símbolos en el desarrollo del yo. Si bien es muy cuestionable desde una epistemología contemporánea el texto y podría estar llena de algunos excesos de distinta naturaleza, es un texto revolucionario porque va a plantear que el yo se desarrolla a partir del desarrollo simbólico y que una hipertrofia es una saturación de ansiedades tempranas, que son las que describe ella en su teoría, inhiben al yo de desarrollarse. Esta idea que les estoy exponiendo, si ustedes leen Vigilar y Alimentar, en los casos clínicos trabajados con niños desnutridos, se plantea la idea, entre otras cosas, que muchos niños desnutridos entran en un proceso de recomponerse psíquica y físicamente a partir del desarrollo del yo. Y que muchos de estos niños entraban en el cuadro de desnutrición en el 8º mes, frente a la angustia del 8º mes. Estamos hablando de la desnutrición crónica. Bien, ¿qué quiero decir? Esta teoría es puesta en práctica en el campo y ha sido un elemento importante para pensar ciertas cosas.
No puedo desarrollar en este momento estas ideas, pero esta idea, que si bien no es tomada al pie de la letra como la piensa Melanie Klein, es una teoría bastante interesante desde el punto de vista clínico. Si Klein plantea esto, por lo tanto habría un montón de situaciones, llamémosle de manera amplia, de debilidades mentales que no tienen que ver con el organismo, no tienen causas orgánicas, sino que hay movimientos en el desarrollo que no le permiten simbolizar. Y que no es enseñarle a hablar con un vocabulario fluido, sino que tiene que ver con la elaboración de ansiedades primitivas. ¿Se entiende? Ahora Klein trabaja, digo yo, para Klein como que la represión es algo así como un alambre caído. Uno puede ir y venir del inconsciente como quiere. No sé si alguien vio la serie Stranger Things. Bueno, es bien kleiniana. Es muy kleiniana esa serie. Porque cuando el niño queda atrapado en la otra dimensión, no sé si vieron la serie, vamos a spoilear, desde una lectura kleiniana queda viviendo del otro lado del objeto, del lado siniestro del objeto, la parte del objeto que está del lado del inconsciente. Porque recordemos que en la segunda tópica, el objeto está en el yo. Y una parte del yo es inconsciente. Es como el lado oscuro de la luna. Bueno, el niño queda del otro lado del objeto, donde el objeto madre es siniestro, aparece una madre muy intromisiva, muy fóbica, muy invasiva, del lado le aparece un monstruo persecutorio. Las películas de terror, que siempre tienen un nivel, las buenas películas de terror, de hacernos sentir que estamos en peligro, son fantasías nos activan nuestras fantasías persecutorias. Bueno, entonces para el kleinismo encontramos esta idea de que hay un aparato psíquico que está desde el comienzo y que hay un inconsciente que es patologizante. En el caso de las teorías que se las denomina las teorías del yo, que se le adjudican a Anna Freud, yo creo que es un poco injusta esa categoría, porque tiene más que ver con algunos desarrollos del psicoanálisis norteamericano, plantea la idea de la adaptación. Esta noción de Hartman del yo libre de conflicto, que le han dado como para que tenga. Bueno, se han caricaturizado mucho, sobre todo desde las experiencias lacanianas, mofarse de otras teorías como si fueran todos nabos y idiotas que no pueden pensar, pero hay que situar las teorías de sus desarrollos, ver sus articulaciones, analizar sus ejes conceptuales y en todo caso uno puede discernir hasta dónde se aproximan o no a ciertas cosas, pero ya hay una denostación de todo lo que es la escuela del yo bastante importante. Bien, pero esta idea de un yo de la adaptación. Sí, el yo en un punto tiene que adaptarse. Cuando el relator dice los inadaptados de siempre, está hablando de la escuela del yo. Hay gente que no se adapta a una situación. Es decir, todos para estar acá deberíamos estar ubicados temporoespacialmente. Bueno, ahí tenemos una idea de adaptación. Si bien esto en la Facultad de Psicología es bastante dudoso, de que todos podamos estar temporoespacialmente en un mismo lugar, ese es otro tema que hablaremos en otra instancia. Ahora, esta idea plantea, y también Bleichmar lo va a tomar como esta noción, llamémosle adaptacionista, como que quedaría en un segundo plano el conflicto psíquico. Y que el ambiente es un ambiente de alguna manera ortopédico que va a enderezar o no ciertas tendencias. Ahora bien, lo que estamos hablando es del síntoma y del inconsciente como una instancia, llamemos, patologizante. Si ustedes, por ejemplo, llegan a leer los textos de Alicia Fernández, esta idea aparece, la inhibición, el síntoma, como acciones del inconsciente que van a capturar el conocimiento o la posibilidad de conocer. En el esquema kleiniano, si un niño no aprende es porque su inconsciente no se lo permite, inhibe. ¿Por qué? Por esta hipertrofia de ansiedades. No le permite simbolizar.
se detiene el desarrollo. Ahora bien, en los años 40 surge, y en los años 50 surge lo que todos conocemos como la enseñanza de Lacan, donde su famosa subversión del sujeto va a plantear esta idea de el desconocimiento, el saber del lado del inconsciente, palabra bastante provocadora del genio francés, el saber del inconsciente, el desconocimiento del yo. Hay una instancia yoica que queda como vaciada y como una marioneta del deseo del otro, que anda así medio entorpecido por los señuelos de lo imaginario cuando el saber está en el inconsciente. Esta idea es provocadora, es muy retórica, es polémica, y yo creo que tiene que ver también con un gran momento de Francia, de la vergüenza francesa de la guerra. Y a los franceses no les gusta no manejar las cosas, tienen una idea bastante imperial en su ADN, llamémosle, aunque hayan perdido la final del mundo contra nosotros, ellos siguen insistiendo que Francia tiene esa vocación de hegemonía a nivel cultural en el mundo. París. Bueno, no voy a hacer ningún chiste futbolero de mal gusto, pero casi lo digo, a Mbappé, pero no importa, hiciste 3 goles y te fuiste con las manos vacías, no importa, les regalaron un penal, bueno, no voy a hablar de todo esto, no importa. La cuestión es que Lacan, Seminario 2, le dedica bastante para que tengan al psicoanálisis del yo. Les tira con todo lo que tiene. Y la primera clase que da Lacan, que es la introducción al seminario, yo diría que es brillante. Es realmente brillante. Donde va a trabajar la idea de subjetividad. Introduce la problemática de la subjetividad en el psicoanálisis, porque antes no se hablaba de subjetividad en psicoanálisis. Para variar el quilombo lo hizo Lacan. Y vemos nuevamente, hablando de los dobles de Luis Miguel, vamos a hablar del efecto Ricky Martin en la obra de Lacan. Lacan un pasito para adelante, Lacan un pasito para atrás. En otra época esto daba más risa. Siempre había como un estruendo cuando yo decía, ¿este chiste ahora? No, pero siempre di clase a las 8 de la mañana. Y es que el chiste ya está todo despierto. Lo venía esperando, fracasé una vez más. Me ajusto el nudo de la bufanda, como hizo el doctor Vilardo en el Mundial 86 cuando hace este gesto. Bueno, yo le hablo de cosas que la mayoría no habían nacido, pero no importa. El gesto es desconocido, se acomoda la corbata. Bueno, Lacan en el seminario 2 habla del concepto de subjetividad y va a plantear esta idea trabajando la noción de subjetividad llamativamente con un despliegue académico poco habitual en el genio francés, donde Lacan muchas veces asociaba libremente en sus seminarios. Acá no, hace un desarrollo académico trabajando la idea de Descartes, el sujeto del conocimiento, etcétera, etcétera, y va a llegar en conclusión, vamos a hacer la versión rápida, a subvertir, yo diría más bien dar vuelta el cogito cartesiano: soy donde no pienso, pienso donde no soy. Chupate esta mandarina. Puedes dar vuelta el cogito cartesiano, lo cual tiene un alto impacto retórico en el momento. Las mujeres suspiraban al escuchar eso y le tiraban los corpiños, los hombres hacían un clima de excitación absoluto, el psicoanálisis había logrado desenmascarar a la filosofía. Ahora, había gente que acampaba 3 días antes en la puerta de los seminarios para ir a escucharlo. Lacan era un fenómeno, era un rockstar de la época, iba con su tapadito de pieles a encanta. Y su secretaria, una negra escultural, y se subían a un topolino, un auto de esos. La foto es maravillosa. Esa foto de Lacan con el tapado de piel era el Diego en el Mundial del 87, con los aros grandotes. Bueno, era un fenómeno. Bueno, la cosa es que Lacan a esa altura, bueno, estaba en pleno auge, y él da esta subversión del cogito cartesiano, que esto no es una pavada, porque si bien tiene un gran impacto, y con esto está golpeando fuertemente la psicología del yo, porque habla de que el yo no se adapta,
precisamente por esta parte del yo que es inconsciente, pero va a generar, yo diría, un efecto retórico político muy fuerte al interior del psicoanálisis, y acá Lacan sigue a Heidegger. Acá Lacan sigue a Heidegger, el filósofo alemán, decano en el 33 por los nazis de la Universidad de Friburgo, donde renuncia al poco tiempo, y era el Führer de la filosofía, y nunca Heidegger se arrepiente de su pasado nazi. Lo relativiza, probablemente por un fuerte componente nacionalista. No era él antisemita necesariamente. ¿Alguien vio la película Hannah Arendt? Miren la película de Hannah Arendt. Porque Hannah Arendt tiene un amor de juventud cuando era estudiante con Heidegger, y la película está situada en el juicio Eichmann en Jerusalén. Y arma una polaridad la película estremecedora, que es la figura de Eichmann en la caja de cristal mientras es juzgado, y ahí es donde Hannah Arendt escribe su tesis de la banalidad del mal. Y en paralelo muestran su historia con Heidegger. ¿Quién era el monstruo? Eso es lo que la película de alguna manera pone en contradicción. El que ejecutó las acciones, o la mente que generó o contribuyó fuertemente a la subjetividad que genera las atrocidades. Y ahí es donde Hannah Arendt desarrolla una teoría que es extremadamente polémica y compleja, que es la teoría de la banalidad, que hoy podríamos decir como esta relación superflua con el mundo. Acá banalidad podría ser sustituido por superfluidad. Este ser superfluo que es capaz de cualquier atrocidad creyendo que hace el bien. Estamos llenos de esto. Vivimos en este mundo. Dicho esto, Lacan sigue algunos aspectos de Heidegger, porque Lacan conoció a Heidegger, estudió con Heidegger. Heidegger fue recibido con brazos abiertos en París, luego de la guerra, es de alguna manera liberado de algunas responsabilidades, aunque la escuela de Frankfurt fue bastante insidiosa en pedirle por favor al gran filósofo del siglo XX que diga algo, y Heidegger miraba el techo mientras le decían que diga algo. Bueno, hay un texto de Farías que se llama Heidegger y el nazismo, que es bastante interesante, aunque un tanto tendencioso y panfletario en algunos lugares, pero hace una investigación bastante importante al respecto. La cuestión es que Heidegger, cuando está en un auditorio lleno de nazis, da su famoso discurso del rectorado, cuando asume el rectorado de la Universidad de Friburgo, el Führer de la filosofía. Y Heidegger, esto está relatado, lo que le estoy diciendo, en el texto Heidegger, La sombra de Heidegger, de José Pablo Feynman. Analiza de una manera brillante el discurso del rectorado. Entonces Heidegger dice: el futuro es hoy. Berlín es Atenas. Es decir, establece una conexión directa entre la Alemania nazi y la Grecia helénica. Es decir, por este lado es como si sacara de un hombrazo la tradición judío-cristiana, volviéramos a Atenas, y hoy en día Alemania es la luminaria de la filosofía. Imagínense un auditorio lleno de nazis. Y llegaba a decir una frase que es sumamente polémica y fuerte. Castoriadis lo cuestiona bastante porque dice que encima lee mal el griego. Dice: todo lo nuevo viene de la tempestad. Y para usar la palabra tempestad menciona las Sturm, la tormenta, que eran las brigadas nazis de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago. Las Sturm, que eran las unidades de avanzada del ejército, de los tanques, los Panzers. Todo lo nuevo viene de la crisis, quiso decir del caos, pero usa la palabra Sturm, tempestad, y lo relaciona con un término griego que, según Castoriadis, no está bien traducido. Dejemos esto entre chicanas entre filósofos. La cuestión es que lo que está diciendo Heidegger es que Alemania es la nueva Atenas, y hace este juego
simbólico de poner una cosa sobre la otra. Imagínense el clima, año 33, en la Alemania nazi, que además, quiero decir, Alemania era una fiesta. El nazismo sube con una popularidad y una efervescencia y una excitación pocas veces vista. La gente llegó al nazismo alegre, no oprimida. El historiador, se me olvidó el nombre, uno de los historiadores de la Shoah cuenta que él se escapa de Polonia con la familia, tienen que pasar por Alemania para escaparse a Francia y pasan una noche en Berlín antes de que se termine de generar el clima de persecución y de caos. Y él cuenta de chico, León Poliakov cuenta esto, que él estaba maravillado por la alegría de la gente en Berlín y que tardó poco tiempo en darse cuenta que esa alegría es la que hizo llevar a un campo de concentración. Las masas alegres a veces merecen cierta suspicacia. Entonces, ¿qué sucede? Lacan, en un clima bastante favorable a sí mismo, pronuncia este discurso, esta entrada, donde le da lugar a la subjetividad en el campo del psicoanálisis y plantea de vuelta el cogito cartesiano. Ahora, ¿por qué es tan fuerte esto? Porque Lacan utiliza un mecanismo retórico heideggeriano. No estoy diciendo con esto que Lacan era nazi. Estoy diciendo que inspira, es como que yo diga, como Maradona, y la gente diga, Grimlet es cocainómano y le hizo un gol a los ingleses. No, simplemente me patina la E y digo eso y hablo como Maradona. No significa que tenga de amigo al Guillote ni nada por el estilo, sino que utiliza un recurso fascinado también por una personalidad evidentemente muy atrapante de Heidegger, y cuando subvierte el cogito cartesiano está diciendo que ahora el sujeto y la subjetividad no son más de la filosofía, sino que el psicoanálisis está por encima. Y acá se pudre la momia en un punto, porque pasito para adelante, pasito para atrás. Es decir, aquel individuo del conocimiento y de la adaptación se transforma en un sujeto que no es conocedor plenamente de sus acciones, porque la verdad está del lado del inconsciente, y la verdad es para el psicoanálisis, hace ese juego retórico. Entonces esto convierte de alguna manera en un vaciamiento del yo. Este vaciamiento del yo lleva a que cualquier problemática del conocimiento es externa al psicoanálisis. Y el campo del psicoanálisis está en ese saber del inconsciente. Y que este inconsciente ya no es el inconsciente instintual, pulsional, kleiniano, freudiano, sino que es un inconsciente que está en el discurso y el deseo del otro. Este sujeto ya no es un sujeto del conocimiento, de la filosofía, sino que es un sujeto del desconocimiento, marioneta de un inconsciente estructurado como un lenguaje, pero el cual el sujeto desconoce. Por lo tanto, las problemáticas de la inteligencia, del pensamiento y del desarrollo quedaron en un plano, ¿tú estás grabando la casa? Sumamente abyecto. Y que esto es retomado, esta problemática, en los años 80, por la psicopedagogía psicoanalítica. Los textos de Schlemenson, los textos de Alicia Ferrante, los textos de Sarah Pain, vuelven a reintroducir la problemática del aprender y del conocimiento en el terreno del psicoanálisis. O sea, ¿qué le sucede al yo? Quedó en un segundo plano de la teoría. Porque la indagación es sobre el deseo del otro. Ahora hay un inconsciente que es un inconsciente del otro, y donde aparecen, por ejemplo, estos los textos de Maud Manoni. Bleichmar, quedan 10 minutos, recupera toda esta historia, no en los mismos términos que lo planteo yo, pero si ustedes leen, por ejemplo, en Los orígenes del sujeto psíquico, va a plantear estos tres apriorismos que va a decir ella,
en torno, dicho a grandes rasgos, a la psicopatología infantil, el apriorismo kleiniano, el endogenismo, el adaptacionismo del psicoanálisis del yo, y el apriorismo lacaniano del exogenismo, deseo del otro. Entonces Bleichmann va a plantear, este es un texto de Silvia de los años 80, es su tesis doctoral dirigida por Jean Laplanche, y Laplanche le escribe el prólogo, donde plantea los movimientos, algo así como los movimientos originarios del psiquismo no son míticos. Son movimientos fundantes del aparato psíquico que, aunque no se los pueda captar en su momento, son registrables como se registra un elemento en la tabla de Mendeleev, o sea, la tabla de los elementos periódicos. Es decir, hay una materialidad del inconsciente que viene dado por una metabolización de estas primeras inscripciones. Y Bleichmann va a recuperar, siguiendo a su maestro Laplanche, la ruptura que plantea Laplanche en el coloquio de Belval en los años 50, donde Laplanche rompe con la doctrina lacaniana, cuando le plantea que el inconsciente no está estructurado como un lenguaje, sino un lenguaje no estructurado, casi se agarran a piñas. Bueno, ese es otro tema. Y va a plantear una teoría de que el inconsciente es fundado. ¿Y cuál es el acto que funda el inconsciente? Para Laplanche, y Bleichmann en este libro lo va a llevar al extremo, va a profundizar la teoría, diría refundar la teoría, a partir de la represión originaria. Cuando se funda la represión originaria, el psiquismo es dividido, es decir, no nacemos con un inconsciente, sino que el inconsciente es un producto derivado de ciertos movimientos que no está ni prescripto en el deseo del otro, ni está prescripto de manera innata en el sujeto. Por lo tanto, el inconsciente, y concluyo con esto, no es patologizante, el inconsciente es fundante de la subjetividad humana. Sin inconsciente no hay subjetividad humana posible. Bleichmann tiene sus vaivenes con su maestro Laplanche, pero la teoría de la seducción generalizada, que vamos a ver más adelante, y esta idea de un inconsciente fundado, nunca la va a dejar. Esta categoría que estoy planteando, desde mi punto de vista, es el eje de la clínica con niños contemporánea. Si estamos trabajando con alguien cuyo inconsciente está fundado o no, o en qué términos, o de qué modo, o qué operaciones están fallidas. Si nosotros no podemos hacer esta categorización, el método psicoanalítico puede ser una pérdida de tiempo para una persona, el método psicoanalítico, llamémosle tradicional, o hay que hacer otra cosa. Lo dejo acá en suspenso. Bueno, para la próxima clase, lean Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, si pueden, de la Fundación del Inconsciente, Introducción, capítulo 1 y 2. Relean, si pueden, Pensamiento e Inteligencia en la teoría de la subjetividad. Vayan leyendo, obviamente, el texto de Schlemenson. El texto de Punta Rodulfo, Bocetos psicopatológicos.
Bueno, lo que aparece en la guía de la lectura de la clase 11 y la clase 12, vayan leyendo. Bueno, nos vemos la próxima.